Papa, it's a chicken. Looks like a turkey. Hi. Hi. Are you feeling better? I'm feeling a little better, mija. Thank you. A bit. Oye, por favor. ¿Me podrías dar una moneda, por favor? Yo. Tanta gente que te dice, ¿no? Que sí, que lo puedes olvidar fácil. Fácil. Podría estar sin ti perfectamente, tampoco. Lo peor son las noches. Me despierto. Te busco. Te deseo. Me quedo sin aire. Solo puedo pensar en ti. Mi madre, que paz descanse y que Dios la tenga en su gloria, estuvo a punto de ponerme Jesús. Ah, Jesús, qué bonito. Sí, pero se decidió por Juan. ¿Juan? Sí, Juan. ¿Te llamas Juan? Sí, ¿y tú? ¿De verdad te llamas Juan? Sí, me llamo Juan. ¿Y tú? No puede ser, pero lo es. No lo puedo creer, pero lo creo. El destino ha unido nuestros caminos. ¿Por qué? Porque si tú te llamas Juan, don Juan, ¿cómo podría llamarme yo? Elvira, Elvira, arráncame el ¿Cómo que Elvira? ¿Quién es Elvira? No. Solo estoy bien cuando te marchas y me quedo solo. Tú quédate aquí. A ti te gusta Madrid. Yo me vine aquí por ti. A mí no me gusta. Llevas toda tu vida en esta casa. Naciste aquí y morirás aquí. Naciste muerto. Has estado muerto siempre. ¿Por qué no te vas al pueblo una temporada? A ti siempre te ha gustado mucho el mar. Vete a la playa. Todos los inocentes que han muerto, la gente balaceada, decapitada, descuartizada. No me gustaba hablar inglés porque los niños de mi clase decían que lo hablaba chistoso, pero ahora me vale madre. Lo hablo como salga y me encanta mi acento mexicano, aunque se oiga chistoso. En esta ciudad no hay mucho que hacer, o es lo que muchos dicen, pero yo tengo maneras de divertirme a mi modo. Eoskorra, zure aitona bai. Ondota joaten zenean, berdin egiten zuen, bakar joan behar zuen. Ez zuen bere inguruan inor egotea nahi. Eta diskurso zantan bat azaldu eskero, kapaza zen hartutako guztiak eskutatu, eta batek gabe bueltatzeko hori bai, gero arratzaldian, utzitako tokira berriro ere joan, eta ana jarriko zitu. Eskero,